Yo soy Elena Climental y soy ahora mismo la directora de comunicación de ODA, que es el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. Es un organismo que nace un poquito para intentar emular lo que estaba haciendo GLAAD en Estados Unidos, pero adaptándolo al contexto del Estado español, que al final es bastante diferente y es importante tener eso en cuenta. Entonces, básicamente lo que hacemos es analizar cómo es la diversidad dentro de las películas y las series que se producen a nivel nacional, aunque queremos más adelante expandir, también hablar de no ficción y de otras materias, porque nos parece que la ficción es un reflejo de lo que se hace como sociedad, pero también es capaz de moldear nuestros imaginarios colectivos. Entonces, aunque en un primer momento es verdad que empezó con la idea de centrarse más en analizar cuestiones queer, no solo analizamos la diversidad en materia LGBTIQ+, sino también de racialización, discapacidad y desde hace 2 años también de corporalidades no hegemónicas. Al final llevamos 5 años con informes publicados, podemos ver algunas tendencias que son optimistas, me invitan al optimismo, y otras que son un poquito más preocupantes. Pero yo ahora mismo diría que se ha estancado, vemos que hay una representación estancada, que en cuanto a calidad y a cantidad está de manera bastante estable, ¿no? Sí que hemos visto cómo en los últimos años ha habido un crecimiento y un interés por nuevas narrativas, pero todavía nos parece que es una representación que sigue estando muy estereotipada y que sigue siendo escasa en bastantes sentidos de la palabra. Una de las tendencias más preocupantes es la polarización, en cuanto a que los personajes que son queer aparecen siempre en producciones o destinadas para un público joven o son personajes jóvenes. Estos dos hechos evidentemente están relacionados, ¿no? Incluso a lo mejor en series como El Pueblo, que sí que están destinadas a un target más adulto, los personajes que pertenecen al colectivo suelen ser los que son más jóvenes. Entonces esto es interesante porque también se deja atrás una historia que es importante reivindicar, como son las personas mayores, que son LGBTQ+. Y por otro lado también vemos tendencias preocupantes en cada una de las siglas. Los personajes de los hombres, ya sean gay o ya pertenecen al espectro bi, aparecen como traicioneros, como asociados al mundo de las drogas, del abuso de sustancias, mientras que las mujeres, ya sean lesbianas o ya sean del espectro bi también, suelen aparecer hipersexualizadas en pantalla. Esto lo vemos muchísimo. Luego, en cuanto a las personas trans, siguen siendo muy escasas, pero sobre todo están invisibilizados los personajes transmasculinos, que son un poquito así estereotipados, y las personas no binarias también. Han empezado a aparecer, pero están muy asociadas a la feminidad. Entonces todavía vemos muchos estereotipos ahí también. Las otras identidades, como por ejemplo las personas intersex, ni siquiera aparecen. Y además es interesante que hay muy poca intersección. Es decir, que cuando los personajes aparecen en pantalla LGBTQ+, suelen hacerles de una hegemonía. Entonces, aunque un personaje sea gay, va a ser blanco, va a ser levantado, va a ser de la clase media, parece que todavía cuesta romper estos moldes tan rígidos. Aunque esté estereotipada, es interesante que haya aparecido la representación no binaria porque creemos que es un paso adelante. Incluso cuando en producciones se utiliza el lenguaje neutro para ridiculizarlo, que es una cosa que vemos con mucha frecuencia, ya se está reconociendo, ¿no? Entonces es un poco conformarse con las migajas, pero es importante que se van dando estos pasos y creemos que suele ser una primera tendencia, ¿no? Igual con los personajes no binarios, ahora mismo sus tramas tienen que ver mucho con la salida del armario o cuestiones así, pero es algo habitual que pasa con la representación en general, ¿no? Primero se cotidianiza de una manera enfocada en el drama y luego ya aparece más integrada y de manera natural. Y sí que vemos producciones interesantes que lo que buscan es tanto reivindicar una historia que existe, una historia del colectivo, como buscar otras narrativas que no estén ancladas pues, en algunos estereotipos habituales, como la muerte de los personajes, ¿no? Al final es muy típico que los personajes, ¿no? En España se habla del síndrome de la lesbiana muerta. En inglés es el trope bury your gays. Es interesante porque sigue pasando, sigue ocurriendo mucho, pero vemos que hay activamente esfuerzos por romper con esas narrativas, ¿no? Como fue el caso de la serie Lumeria, que se convirtió en un fenómeno por eso, porque la desgracia no es tan habitual encontrarles todavía. Sí, en ODA también hacemos trabajo de asesoría y de consulta.
de consultoría, que también es una parte fundamental. Al final tenemos un conocimiento de análisis de lo que sucede y eso nos permite tener herramientas también para ayudar a evitar ciertas narrativas que pueden ser problemáticas por cómo representan, estigmatizan a identidades, pero también que hacen que las producciones sean más aburridas, ¿no? Porque la gente ya sabe lo que va a pasar si siempre se hace lo mismo. Entonces sí, trabajamos tanto a nivel individual como con empresas, productoras u otro tipo de organismos de creación de ficción. Nos encantaría que hubiese más representación no solo delante de las cámaras, sino detrás. Nos parece importante, creemos que esta falta de referentes tiene que ver mucho con lo que ocurre detrás de las cámaras. Si se dan más oportunidades a creadores queer, van a poder contar historias que nos están contando a día de hoy y eso es importante. Esperamos también que se acaben con los estereotipos que hemos mencionado, ¿no? Y se abran nuevas narrativas, de repente ver personajes más interseccionales y que las producciones no necesariamente tengan que ir de su identidad y girar alrededor de eso, sino que sea un elemento más. Algo muy simbólicos, cómo se están reivindicando producciones como Heartstoppers a nivel internacional, porque es muy poco frecuente todavía y por desgracia encontrar ficciones que te hagan sentir bien, ¿no? Que sean acogedoras, que su única aspiración sea eso y que no estén rodeadas de los dramas habituales, que parece que no podemos ser felices, ¿no? Las personas queer cuando la realidad es muy alejada de eso. Entonces es importante también la variedad porque encontramos esta representación también en géneros muy concretos, ¿no? Ojalá una historia también de ciencia ficción, de fantasía, de romance, que sea queer y que también se abra, ¿no? Una relación poliamorosa que se muestre sin ridiculizarla u otros modelos relacionales sería muy interesante y muy bonito de ver en pantalla. Como comentaba al principio, el cine y las series, el audiovisual en general, tiene una capacidad enorme de modelar nuestros imaginarios colectivos. Es que altera por completo nuestra percepción, ¿no? Entonces, si todo lo que vemos en pantalla son estereotipos de unas identidades concretas, eso también nos acaba afectando e influyendo. Pienso en series que han salido o películas que de repente pues hay gente que las ha visto y les ha pegado emocionalmente y les ha hecho vivir con más tranquilidad. En el caso queer también hay un estudio de GLAAD que afirmaba, no me acuerdo el porcentaje exacto ahora, pero no sé si más del 60% de la población estadounidense decía no conocer a ninguna persona trans, entonces todo lo que sabían de esta realidad era a través de los medios. Si los medios estigmatizan, problematizan y hacen una representación llena de estereotipos, pues al final la gente lo que se queda es con eso. Entonces sí que creemos que tiene un alcance muy grande y bueno, que es importante que sean los medios más diversos, más justos, tanto delante como desde las cámaras. Complejo hablar de libertad, ¿no? Porque se ha reapropiado el concepto desde determinadas pues, ideologías, entonces no creemos ahora mismo que haya una libertad para hablar de cuestiones LGBTQ+ en cine y series en general, porque lo hablamos con creadoras y con creadores que tienen dificultades todavía, que a lo mejor te presentas un personaje, una trama, una historia y te condicionan las grandes empresas para que no las lleves por determinados caminos, muchas veces por desconocimiento, ni siquiera es maldad, no es que haya un gran complot de censura, que quizá también sí, sobre todo viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que es preocupante y cómo se están luchando contra las leyes de las empresas de diversidad. Bueno, pues la situación es lo suficientemente compleja y lo suficientemente negativa en muchos aspectos como para que tengamos cuidado también con eso. Entonces, precisamente por lo que decíamos, si hay más gente creando y en puesto de responsabilidad, que eso es importante, que sean queer o que tengan esas sensibilidades al menos, eso va a hacer que las ficciones sean más libres, que puedan hablar de temas más diversos y más amplios y más interesantes y se hagan mejor. Entonces, bueno, creo que esa es la situación ahora mismo.